Bienvenidos a su programa Fútbol AMR Sports, su espacio predilecto para la información, el análisis y la opinión del fútbol colombiano, colombianos en el exterior y fútbol internacional. Todos los comentarios y entrevistas, además de todo el contenido que compartimos, lo encuentra aquí. Con ustedes su conductor, presentador y director número 1 del fútbol Andrés Miranda Rodríguez. Muy buenas señoras y señores, tengan todos ustedes, este es su programa Fútbol AMR Sports. Los estamos saludando en este día, miércoles 2 de abril, para hablar de las novedades del fútbol, para hablar de todo lo que tiene que ver con el empate de Bucaramanga frente a Colo-Colo, la derrota del Once Caldas a manos del Fluminense, todo lo que tiene que ver con la jornada de Copa Libertadores y de Copa Sudamericana. Hoy será el turno en Copa Sudamericana del América de Cali visitar a Racing de Montevideo y Atlético Nacional, que a segunda hora recibirá la visita de el Nacional de Uruguay. También vamos a hablar de las noticias que nos está dejando el fútbol colombiano, noticias sobre los colombianos en el exterior y las noticias del fútbol internacional. Como siempre, saludamos a la audiencia que se encuentra conectada en este momento en internet, los que no pueden hacerlo para que estén pendientes de los programas, así como las personas que nos van a acompañar en el día de hoy, particularmente a quienes nos seguirán acompañando en el transcurso de esta semana, en la cual antes de ayer terminó el mes de marzo y ya estamos en el mes de abril, pero igual hay fútbol a la lata. Para comenzar, vamos a comenzar con un mea culpa, porque estuvimos hablando de muchos temas, pero omitimos olímpicamente lo relacionado a la sub-17, la selección colombiana que consiguió el pasado sábado una victoria muy importante de 2-0 frente al equipo peruano, y el día de antes de ayer lunes tuvo descanso, así que hoy le corresponderá enfrentar su partido correspondiente ante la selección de Paraguay. Les vamos a leer cómo están los resultados hasta el momento del Sudamericano Sub-17. En la primera jornada, Perú fue goleado 5-0 a manos de Paraguay, Colombia le ganó 1-0 a Chile, Bolivia cayó 2-0 con Venezuela y Brasil empató 1-1 con Uruguay. En la segunda jornada, que se jugó entre el sábado y el domingo, los resultados fueron los siguientes. Chile le ganó 3-2 a Argentina, Perú cayó 2-0 con Colombia, Bolivia cayó 3-0 con Brasil y Uruguay cayó 4-0 a manos de Ecuador. En la tercera jornada, en donde Colombia descansó, los resultados fueron los siguientes. Chile goleó 5-0 a Perú, Argentina goleó 4-1 a Paraguay, Uruguay cayó 1-0 con Bolivia, Ecuador cayó 1-0 con Venezuela. Y los partidos que vamos a tener el día de hoy del Sudamericano Sub-17 son los siguientes. Hoy, miércoles 2 de abril, a las 4:30 de la tarde en el Estadio Yaraguay de Montería, Argentina recibirá la visita de Perú, y a las 7 de la noche, hora colombiana, Paraguay enfrentará al combinado colombiano. El encuentro entre Paraguay y Colombia, para quienes quieran verlo, lo podrán ver a través de Caracol Televisión en su señal HD2 y en la aplicación Ditu. Y para los que quieran verlo por el canal RCN, se verá en la señal HD2 y se verá en la aplicación del canal RCN y en la página o en el canal de YouTube de Deportes RCN. Esos son los medios por donde se transmitirá el partido de la selección colombiana sub-17, que viene de 2 victorias seguidas, descansó en la tercera fecha y ahora vuelve a estar en actividad para el partido ante la selección de Paraguay. Bueno, eso en cuanto al Sudamericano Sub-17 se refiere. Pasemos entonces a lo que tiene que ver con la presentación del Atlético Bucaramanga el día de ayer. Como el partido del Bucaramanga por Copa Libertadores era a la misma hora del Once Caldas, no podía ver 2 partidos al mismo tiempo, así que voy a comentar lo sucedido con el equipo Leopardo. Más adelante voy a hablar de lo que pasó con el equipo blanco de Manizales. Ayer el Bucaramanga tuvo cómo y con qué ganar el partido, tuvo cómo y con qué llevarse por delante a Colo-Colo de Chile. Cuando el partido se puso 2-0, todo el mundo decía, o todos decíamos, vea, si Bucaramanga lo aprovecha con la inyección anímica que adquirieron tras el partido que ganaron por Liga Betplay Dimayor frente al cuadro Atlético Nacional, entonces el Bucaramanga tiene cómo y con qué arrasar a su rival. Pero resulta que el Colo-Colo, como todos ustedes saben,
y si no, pregunten por el partido frente a Junior el año pasado en los octavos de final, en donde el equipo colocolino estaba por debajo de las expectativas y sin embargo reaccionó, logró hacer un gran partido y el año pasado eliminó al equipo Tiburón. Aquí en esta oportunidad reaccionó cuando el partido estaba 2-0, pero eso es producto más de un Bucaramanga que se dedicó a defender cuando el partido estaba 2-0 todavía. Leonel, hay que cerrar la persiana, pero no tan temprano como usted pretendió. Hay que cerrar la persiana marcando más goles cuando se es efectivo en ataque y cuando las cosas están saliendo bien. No tiene por qué el equipo Bucaramanga echar el equipo para atrás. No tiene por qué Bucaramanga cederle la pelota como se la cedió a Colo-Colo de Chile y se la cedió a un Colo-Colo que tiene un líder natural como es el caso de Arturo Vidal, que va y bravea, va y pide la pelota, va y ayuda en marca, así sea cometiendo falta y siendo aparatoso en el juego, pero de todas maneras, en cuanto se refiere al tema, el cuadro Bucaramanga no tenía por qué frenar el ritmo con el que venía arrancando el partido. Y claro, lo frenó. Colo-Colo se enseñoreó con la pelota. Colo-Colo arrinconó a Bucaramanga contra su último cuarto de cancha. Lo fue peloteando, lo fue atropellando, lastimando a punta de cambios de frente repetidos y de centros largos y de jugadas de desequilibrio individual que en cualquier momento podría decirse, bueno, esta es la prueba para que el Bucaramanga demuestre por qué está en la Copa Libertadores. La jugada de la pena máxima a favor del equipo de Colo-Colo, con la cual se cerró el primer tiempo o con la cual Colo-Colo estuvo en ese momento de reacción. Es una pena máxima para mí muy discutida porque si bien el jugador de Colo-Colo recibe un toquecito sutil de parte del defensor del Bucaramanga, para mí el jugador de Colo-Colo se enreda con los dos pies, no hay penalti, para mí se equivoca el VAR en llamar al juez central del compromiso y se equivoca el central en señalar la pena máxima, y si bien el VAR le mostró por todos los ángulos de cámara que no había ningún toque o no había ninguna intención de parte del jugador del Bucaramanga en tocar la pelota, entonces ahí el juez central tiene que obrar con coherencia y con el raciocinio, valga la pena decirlo, que demanda una decisión arbitral cuando desde el VAR le hacen revisar una jugada que al principio estuvo generando dudas, pero el árbitro se decidió por la fácil, sancionar penalti a favor de Colo-Colo, y el amigo Correa, que fue el mejor del equipo del Cacique, venció con un metrallazo a Aldair Quintana, que se la jugó un costado, y luego el disparo fue a la mitad, y eso hace que el partido se apriete. Y tan apretado estaba el partido que en el final de la primera etapa, en el tiempo de adición, Colo-Colo tuvo una oportunidad de gol para empatar el partido. Es decir, Bucaramanga pasó de ser el completo dominador a ser el equipo pasivo, el equipo que permitió la reacción del rival y que por poco le empata el compromiso. En el segundo tiempo, Leonel tiene que hacer unos cambios. En el segundo tiempo, saca a Leonardo Flores porque considera que no estaba cumpliendo su papel, mete a Aldair Zárate para que imprima más firmeza en la zona de volantes, pero resulta que Aldair Zárate pierde la pelota en una oportunidad y por tratar de recuperarla casi sale absolutamente lastimado. Bueno, al final, tocado por el tema físico, pide el cambio para que entre Peñaranda y este cambio se origina en el momento en que Bucaramanga logra el tercer gol. Tiro de esquina cobrado por Fran Castañeda y desde atrás, inadvertido para los defensores del Colo-Colo, Carlos Henao cabecea contra el piso y el 3-1. Ahí todos decíamos, bueno, Bucaramanga empezó el segundo tiempo, o cuando todos pensábamos que el Colo-Colo iba a hacer el empate en el comienzo de la etapa complementaria, llega el gol del equipo búcaro y todos decíamos, bueno, ahí sí, Bucaramanga tiene que entrar a administrar el resultado, y no lo administra porque vuelve y le pasa lo del remate de los primeros 45 minutos, le cede la pelota a su rival, el Colo-Colo, guiado por Arturo Vidal, encuentra la manera de llegarle al Bucaramanga. Mire, para destacar o para
por lo menos poner los puntos sobre las íes. Esa espalda de el amigo Inestrosa es una espalda muy atacable, es una espalda a la cual los rivales le llegan con facilidad, es una espalda que en zona defensiva es la que mejor explotan los equipos adversarios para atacar, y por ahí entró la jugada que originó el tanto de Colo-Colo, el 3-2, que también me genera dudas, pero después con la visual de el VAR y con los tiros de líneas, que son los que utilizan para determinar si hay posición adelantada o no, para mí el jugador Mauricio Isla está casi que adelantadito por una rodilla con el penúltimo defensor del Bucaramanga. Para mí el jugador está completamente inhabilitado, y tan inhabilitado está que si ese gol que entró, porque la pelota entró, así Aldair Quintana la haya querido sacar, pero si esa pelota entra, tiene que haberse invalidado ese gol de Colo-Colo. Pero igual, eso de que el árbitro tomó la decisión equivocada, de que se equivocó en el penalti, que se equivocó dando un gol, que por supuesto la pelota entró, pero el jugador que la empujó estaba en fuera de lugar. Esas discusiones de tipo arbitral no pueden hacer ocultar que el Bucaramanga hizo las cosas mal en defensa. Leonel Álvarez pone un zaguero central más como Cristian Zapata, pensando que con 5 defensores se iba a cerrar el partido, y resulta que el Colo-Colo le sigue atacando, hasta que llegó el momento en que otra vez al pobre Inestrosa le atacan la espalda, y al atacarle la espalda se origina el tanto de Correa, que al final definió con un metrallazo sobre el arquero Aldair Quintana. Una muy buena jugada de Isla, que vuelve y recibe libre. Esta vez Isla sí estaba completamente habilitado y le pone la pelota para el 3-3, con el cual el equipo del Cacique se lleva un punto importante de la capital santandereana. Y aquí tengo varias conclusiones para analizar. Primero, el Bucaramanga no puede ser un equipo tan discontinuo, no puede ser que vaya ganando 2-0 y que se deje pelotear del Colo-Colo, y que el Colo-Colo al final, en una jugada discutida, consiga el descuento. Y cuando el Bucaramanga se pone 3-1, uno cree o uno piensa, bueno, en el fútbol no puede pensar uno así, pero ya con el 3-1 el Bucaramanga tendría que haber manejado mejor el partido, y manejarlo mejor, ¿qué significa? Si hay posibilidad de atacar al equipo rival y de convertirle un gol más, se puede hacer, y si no, pues no renunciar del todo a atacar, pero no cederle tampoco la pelota al equipo adversario, porque en cualquier momento, como pasó con el Colo-Colo, este equipo es capaz de reaccionar, y liderados por un jugador de experiencia como Arturo Vidal, hace que el equipo del Cacique reaccione, y cuando reacciona no hay barranco que lo ataje. Esa es la razón por la cual, o las conclusiones por las cuales, el Bucaramanga dejó escapar una victoria que parecía completamente segura. Va a tener muchísimo tiempo don Leonel Álvarez para trabajar este partido, para trabajar este equipo. Este partido ya es historia. A Leonel le vino bien la inyección anímica de haberle ganado al cuadro Atlético Nacional por la Liga de Play Mayor antes de esta presentación internacional, pero sí da pena y sí da tristeza que un equipo como el Bucaramanga por ratos renuncia a la pelota, haga la misma que venía haciendo en la época de Dudamel, cuando conseguía resultados demasiado cortos, y si no, pregunten por qué en algunos de los partidos del campeonato colombiano le han sabido remontar. Así que el Bucaramanga tiene que tomar muchas precauciones, pero también tiene que mejorar muchas cosas, porque vuelvo y repito, sí, Leonel es un técnico que tiene buenas intenciones, pero tiene que entrar a mejorar muchas cosas, y el mejorar muchas cosas que implica que el Bucaramanga, cuando tiene la opción de marcar 2, 3, 4, 5 goles más, tiene que hacerlo. No puede frenarse tan temprano como lo pretendió en la primera mitad, cuando ya el resultado lo favorecía con el 2-0. Y en el caso de algunos jugadores, yo pienso que Sambueza sí puede que maneje los hilos del partido, pero en el segundo tiempo se le notaba ya totalmente agotado, y sin embargo corría cualquiera de los balones que pudiera correr para impedir el progreso del equipo rival. Inestrosa se la pasó más peleando con los adversarios que preocupado de mejorar su espalda, porque por su sector Colo-Colo hizo lo que quiso, sobre todo en el segundo tiempo. Peñaranda
Al final debió recibir tarjeta amarilla por simulación, aunque a mi juicio esa jugada la podía haber revisado el VAR para sancionar penalti, pero de todas maneras el Bucaramanga tiene muchas cosas que mejorar. No quiere decir con esto que el Bucaramanga sea mal equipo, no. Lo que pasa es que en Copa Libertadores no se puede uno dar esa licencia que va ganando 2-0 y le permita al rival reaccionar para por lo menos darse cuenta que este partido era ganable. Bueno, ya se perdieron 2 puntos. Ojalá Bucaramanga en el próximo partido pueda recuperar lo que perdió en condición de local anoche en el Montanini frente al equipo del Cacique. Bueno, y con respecto al Once Caldas, partido que no pude ver porque como estaba a la misma hora de Bucaramanga, no sé si tenga las imágenes y la secuencia del partido para analizarlo, pero lo del Once Caldas sí es patético. Yo creí que con el partido que le habían ganado a Llaneros, el adelantado la semana pasada del campeonato colombiano, iban a reaccionar y resulta que no. Involucionó el equipo de la Riera Hernandaría Herrera, pero lo que sí es imperdonable del Once Caldas es que no hayan visto los videos de John Arias en Fluminense y no hayan visto los partidos de John Arias con la selección colombiana de fútbol. John Arias fue el que les hizo la fiesta a los defensores del Blanco de Manizales y le entregó la pelota a Germán Ezequiel Cano para que definiera y dejara la serie en favor del equipo del Flu 1-0. Ahí el Once Caldas tiene que pellizcarse porque está en una involución tremenda y eso lo sabe muy bien el técnico Hernandaría Herrera, y yo creo que Dairo Moreno, por muy figura que sea, tiene que ser un poquito más solidario cuando al equipo lo atacan. No puede ser que Dairo Moreno esté más pendiente de superar un récord en materia anotadora, que Dairo Moreno esté más pendiente de ver cuándo le da la oportunidad de convertir más goles, pero tiene que aprender a ayudar a marcar, porque si no, llega el momento en que al Once Caldas lo atacan, y cuando al Once Caldas lo atacan, también como pasa con el Bucaramanga, no hay barranco que lo ataje. Pero bueno, los dos equipos colombianos iniciaron la presentación en las copas internacionales. Bucaramanga se queda con 1 punto, el Once Caldas dejó que el Fluminense se le llevara los puntos de la casa. Igual es un muy mal arranque el de los dos equipos el día de anoche en las competiciones internacionales. Hoy será el turno a primera hora en Montevideo para el América de Cali, que enfrentará al equipo Racing de la capital uruguaya, mientras que a segunda hora, y un partido para mi gusto demasiado tarde, el de Atlético Nacional, que jugará ante el Nacional de Montevideo. Eso es lo que va a pasar con los equipos colombianos. Ya Bucaramanga y el Once Caldas tuvieron su presentación, ahora le toca al equipo Escarlata y ahora le toca al equipo verdolaga sacar la cara. Bueno, resultados de Copa Sudamericana: el partido entre Unión de Santa Fe de Argentina y Cruzeiro de Brasil lo ganó el equipo del Tatengue 1-0. Boston River empató 3-3 con Guaraní. Nacional Potosí le ganó 2-0 a Independiente de Avellaneda. Iquique cayó 2-1 con el Caracas. Cienciano empató 0-0 con Atlético Mineiro. Y el Once Caldas, que cayó 1-0 con el equipo de el Fluminense. Los partidos que vamos a tener el día de hoy de la Copa Sudamericana se jugarán de la siguiente manera: a las 5 de la tarde, Corinthians Paulista de Brasil frente a Huracán de Argentina. Melgar de Arequipa de Perú, que en la Copa Libertadores eliminó al Deportes Tolima, pero que fue eliminado en la tercera ronda definitiva y lo combinó a jugar Copa Sudamericana. Recibirá la visita del Vasco da Gama de Brasil. Ambos partidos se jugarán a las 5 de la tarde. A las 7:30 de la noche tendremos a Sportivo Luqueño frente al Gremio de Porto Alegre, Victoria Bahía frente a la Universidad Católica de Quito del Ecuador, a Racing de Montevideo frente al América de Cali y al Atlético Grau frente al Godoy Cruz a las 9 de la noche. Esos son los partidos correspondientes a lo que es la Copa Sudamericana. Y en cuanto a Copa Libertadores de América, los resultados de anoche fueron los siguientes. Se me olvidó decir que cometimos el gravísimo error de no mencionar la programación de los partidos. El primero, Barcelona frente a Independiente del Valle, y el otro, Alianza Lima de Perú frente a Libertad de Paraguay. En el segundo bloque les contaremos cómo terminaron esos partidos, pero los demás resultados fueron los siguientes. Carabobo de Venezuela cayó 2-0 con Estudiantes de La Plata de Argentina. Cerro Porteño de Paraguay cayó
2-4 o le ganó 4-2 al Bolívar de La Paz de Bolivia. El empate que comentamos de Bucaramanga y Colo-Colo 3-3 y Racing de Avellaneda, que está en el mismo grupo del equipo Leopardo, cayó, o mejor dicho, ganó 3-0 frente al Fortaleza de Brasil. Los partidos que se van a jugar el día de hoy de Copa Libertadores de América son los siguientes. Hoy a las 5 de la tarde, San Antonio Bulo Bulo de Bolivia enfrentará al Olimpia de Paraguay. A la misma hora, Vélez Sarsfield de Argentina frente a Peñarol. A las 7:30 de la noche tendremos a Talleres de Córdoba de Argentina frente al Sao Paulo de Brasil. Universitario de Deportes de Perú frente a River Plate de Argentina. La Universidad de Chile frente al Botafogo. Y a las 9 de la noche tendremos al Atlético Nacional recibiendo la visita de Nacional de Montevideo de Uruguay. Esos son los horarios y la programación de los partidos de la Copa Libertadores de América. Vamos a hacer entonces la pausa institucional y al regreso hablaremos de las probables nóminas del equipo Escarlata para jugar frente a Racing en Uruguay y la nómina del cuadro verde de Antioquia para enfrentar al equipo Bolso del fútbol uruguayo. También vamos a tener lo relacionado a los colombianos en el exterior, lo relacionado al fútbol colombiano y por supuesto lo relacionado a noticias del fútbol internacional. Pausa y ya regresamos con todos ustedes. ¿Quiere enterarse de todo lo que pasa en el mundo del balón y no tiene cómo hacerlo? No se preocupe, porque la solución se la tiene Fútbol AMR Sports, para que usted se sienta bien informado y fresco con nuestra opinión. Suscríbase a nuestro canal de YouTube www.youtube.com/@futbolamr-sports-colombia. Síganos en nuestras cuentas de X como @futbolamr-sports y en Instagram como @futbolamr-sports-colombia. Visite nuestra fanpage en Facebook Fútbol AMR Sports Prensa y Radio. Y encuéntrenos en nuestro sitio oficial futbolamrsports.wordpress.com. Regresamos con todos ustedes después de esta pausa institucional para seguir avanzando en este programa de Fútbol AMR Sports. Pasemos por un momentico a los resultados de la fecha 11 de la Liga de Play Mayor, en donde Llaneros le ganó 2-1 al Deportivo Pereira. Sobre ese partido cometimos ayer el error de anunciar en medio de la programación del campeonato colombiano que ese partido iba a jugarse en el estadio Hernán Ramírez Villegas de Pereira. No, ese partido se jugó en el estadio Metropolitano de Teche en Bogotá, porque el estadio Bello Horizonte Rey Pelé de Villavicencio está ocupado con una actividad de carácter cultural en la capital del departamento del Meta. Así que ese partido debía jugarse anoche en Bogotá. Lo ganó Llaneros 2-1 y Boyacá Chico sigue sin sumar puntos en condición de local. Cayó 4-1 a manos de el Deportes Tolima. Recordemos que de esta fecha 11 está pendiente el partido que debían jugar Envigado frente al Once Caldas y de la cuarta fecha todavía sigue pendiente el partido de el Águilas Doradas frente al equipo América de Cali. En cuanto a la tabla de posiciones del campeonato colombiano, recordemos también que hubo adelanto de algunos partidos. El Once Caldas adelantó su partido frente a Llaneros porque el Once Caldas va a estar inmerso en la Copa Sudamericana. América también adelantó partido y va a estar inmerso en Copa Sudamericana. Millonarios y Santa Fe, que quedaron eliminados de las competiciones internacionales. Millonarios quedó por fuera de la Sudamericana y Santa Fe fuera de la Copa Libertadores. Adelantaron el clásico que debía jugarse de la fecha 17 porque para la fecha o para el día en que esté programado esa fecha 17, el Estadio El Campín estará ocupado con un concierto. Vamos a dar la tabla de posiciones tomando en cuenta esos detalles. América de Cali es el líder de la Liga de Play Mayor con 24 puntos. Segundo es Independiente Santa Fe con 22. Tercero se puso ahora el Junior de Barranquilla con el triunfo de antenoche en Telequidad con 22 puntos. Cuarto ahora es Millonarios con 22 puntos. Quinto Atlético Nacional con 21 puntos. Sexto, el Deportivo Independiente Medellín con 21. Séptimo, el Deportes Tolima con 19. Octavo, el Deportivo Pasto con 18. Noveno, se quedó el Cali con 16. Décimo lugar para el Once Caldas con 16 puntos. Undécimo lugar para el Bucaramanga con 13. Fíjese que de la mano de Leonel Álvarez, el equipo Leopardo avanzó un puesto en la Liga de Play Mayor. Pero vuelvo y repito, no puede ser tan ingenuo en las competiciones internacionales. El 12º lugar es para Alianza con 13 puntos. Ya Alianza presentó
ante la comisión arbitral la queja formal por el arbitraje del partido del pasado domingo frente al equipo de los Millonarios. Deportivo Pereira, que perdió, se estancó en el lugar 13 con 12 puntos. En el lugar 14 está Llaneros con 11. Llaneros subió de puestos. El que sí va de capa caída es el Boyacá Chico, que ocupa el puesto 15 con 11 puntos, puesto 16 para Fortaleza con 10 puntos, puesto 17 para Águilas Doradas con 8, puesto 18 para Envigado con 8 puntos y un partido menos o 2 partidos menos, puesto 19 el Unión Magdalena con 5 unidades y en el último lugar la Equidad con 4 puntos. Equidad va a tener mucha profilaxis de la mano de el amigo John Jairo Bodmer. Bueno, ese en cuanto a la Liga BP Di Mayor se refiere. Noticias del campeonato colombiano revelan en el cuerpo médico de Millonarios que Radamel Falcao aprovechó el tiempo de incapacidad por lesión muscular para hacerse una pequeña cirugía. No sabemos en dónde se la practicó, pero de todas maneras la mejor de las suertes para Radamel Falcao García en su proceso de recuperación con el equipo de los Millonarios. El día de hoy atenderá a los medios de comunicación en Independiente Santa Fe Jorge Bava. Estaremos pendientes de las primeras palabras del entrenador del equipo santafereño ante los medios de comunicación. Más de noticias del fútbol colombiano y tienen que ver precisamente con el equipo Junior de Barranquilla. Junior, de la mano de César Farías, alcanzó lo que anunciamos el día de ayer cuando hicimos el comentario del partido que el equipo barranquillero le ganó 1-0 a la Equidad, superó 11 años sin ganarle al equipo asegurador en Bogotá y superó también un récord de 5 partidos sin poderle anotar gol al equipo de la Equidad en el Estadio Metropolitano de Techo. Ese récord no lo ha alcanzado ni siquiera Julio Avelino Comesaña y lo tiene el amigo César Farías. Y la última noticia del fútbol colombiano tiene que ver con una posibilidad para que el cuadro de los Millonarios inscriba otro canterano más en vista de el largo Hospital Azul que tiene con los jugadores que se supone son los que dan la experiencia, empezando por Juan Pablo Vargas, que fue convocado inexplicablemente a la selección de Costa Rica sin ninguna autorización, la lesión ya conocida de Radamel Falcao García, la de Daniel Cataño, la de David Macalister Silva y ahora se le suma la de Leo Castro, que de acuerdo a la confirmación del cuerpo médico del equipo albiazul durará al menos 6 meses. Bueno, eso en cuanto a noticias del fútbol colombiano. De colombianos en el exterior, la FIFA a través de su presidente Gianni Infantino dio plazo hasta el próximo día 30 de abril o hasta el festivo 1 de mayo, Día del Trabajo, para que se decida si León de México, en donde juega James Rodríguez, ocupará la plaza que originalmente le correspondía o si antes por el contrario se jugará una serie entre un equipo de la MLS de los Estados Unidos y un equipo de la Liga Mexicana para que pueda ocupar o ser el equipo número 32 en jugar el próximo Mundial de Clubes, que será entre junio y julio y que servirá como prueba para los estadios del territorio norteamericano de cara a lo que será el Campeonato Mundial del 2026. Bueno, esa es la noticia que involucra a James Rodríguez. Segunda noticia de colombianos en el exterior, Wolverhampton decidió extender el contrato de el amigo Gerson Mosquera, que no pudo estar en la convocatoria de Selección Colombia debido a una lesión de larga duración de la cual aún se está recuperando, pero el Wolverhampton, en solidaridad con el jugador colombiano, decidió extenderle su vinculación laboral y por lo tanto Gerson Mosquera seguirá en territorio de la Liga Premier Inglesa. Más de noticias de colombianos en el exterior. El Chelsea aumentó los beneficios económicos pensando en el bienestar de todas sus jugadoras, incluida nuestra representante colombiana Mayra Ramírez. Y la última noticia que tengo de colombianos en el exterior tiene que ver con Lucho Díaz, que hoy jugará el partido de Merseyside, el clásico de Merseyside, en el que Liverpool enfrentará al Everton en la fecha que se está jugando a mitad de semana en la Liga Premier Inglesa. Pasemos entonces a lo que tiene que ver con el fútbol internacional. Hoy, segunda semifinal de la Copa del Rey entre el Barcelona y el Atlético de Madrid. Ya Real Madrid
clasificó a la final, empató 4-4 con la Real Sociedad, pero por haber ganado el Real Madrid el primer partido, el equipo merengue se instala en la final de la Copa del Rey. Hay que ver cuál va a ser el próximo rival, si el Atlético de Madrid del Cholo Simeone, que parece que está en una tremenda involución. Ya en España la prensa está pidiendo que se acabe de una vez por todas el ciclo del Cholo Simeone y que puede dar un paso al costado, dándole oportunidad a otro entrenador que tenga sentido de pertenencia por el equipo colchonero. Barcelona está jugando muy bien, aunque esté con dificultades por el tema de que el estadio del Camp Nou está en remodelación, que está en un déficit de dinero bastante grande, pero de todas maneras el equipo que dirige Hansi Flick está haciendo una muy buena campaña y tiene las favoritas o las de ganar para avanzar a la final de la Copa del Rey ante el equipo Real Madrid, cuya final se decidirá en una fecha que solamente dará a conocer el próximo sábado la Real Federación Española de Fútbol. Más de noticias de el fútbol internacional. La Premier League inglesa dio a conocer una modificación en el tema reglamentario y tiene que ver precisamente con el uso del VAR. Ya se introdujeron las modificaciones, como por ejemplo el tema de los 8 segundos para el arquero, que ya se empezó a aplicar a partir del día de ayer. No se utilizó en los partidos oficiales, pero de todas maneras a partir de ayer se empieza a aplicar esa normativa de los 8 segundos para los guardametas. ¿Cuáles son los 8 segundos? Que es el tiempo máximo que el arquero puede tener para estar en posesión de pelota. Si demora más de los 8 segundos, el árbitro deberá conceder tiro de esquina a favor del equipo rival. Hay mucha discusión entre los guardametas porque dicen que esto favorece la agilidad del juego, otros dicen que le quita espíritu de intentar buscar el gol. Bueno, hay muchas discusiones, pero ya la regla está totalmente aplicada. Y la modificación reglamentaria que se implementará en la Liga Premier tiene que ver con lo que a continuación voy a describir. La Premier League introducirá tecnología de fuera de juego semiautomatizada el sábado 12 de abril, es decir, la jornada que viene, después de pruebas no presenciales en la Premier League y operaciones en vivo de la FA Cup de esta temporada. Eso explicaron los directivos o la comisión arbitral del fútbol inglés para aplicar esta modificación, y tiene que ver con lo que les dije, el uso de el VAR. La siguiente noticia tiene que ver con el fútbol internacional. Gustavo Alfaro podría recibir un beneficio de parte de la FIFA, y es que le advirtieron a la Federación Ecuatoriana de Fútbol que debe pagarle la plata que le corresponde de indemnización por terminación anticipada de contrato de parte de la Federación Ecuatoriana. Dicen que en la Federación se hizo todo lo posible para liquidar ese contrato de manera bilateral, pero la FIFA recordó que tiene que pagarle una suma considerable de dinero al técnico argentino, hoy al servicio de la selección de Paraguay, por haber terminado anticipadamente su contrato en el cierre de la primera parte de las actuales eliminatorias al Mundial del 2026. Cabe la pena recordar que Gustavo Alfaro clasificó a la selección ecuatoriana al Mundial de Qatar 2022 con un piano encima, y ese piano encima tiene que ver con la inscripción en la selección ecuatoriana de un tal Byron Castillo, que resultó siendo un jugador colombiano. Por eso Ecuador en la actual eliminatoria arrancó con -3 en la tabla de posiciones, y esa es la razón por la cual Alfaro no dirigió sino los primeros partidos del equipo ecuatoriano, hasta que le llegó la oportunidad en Paraguay, y de igual manera Alfaro en el equipo paraguayo lo está haciendo bien, pero la Federación Ecuatoriana de Fútbol sí tiene que pagarle esa cantidad de dinero, porque si no, Ecuador se expondría a otro castigo mayor, que consistiría en una multa o a la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Y para rematar lo que tiene que ver con las noticias del fútbol internacional, en primer lugar, se considera que la lesión de Erling Haaland, el delantero estrella del Manchester City, va para un tiempo mayor de prolongación. ¿Esto qué quiere decir? Que se perdería gran parte de los encuentros de la Liga Premier en el mes de abril, y se perderá gran parte de los encuentros que en el mes de mayo ya definirán el futuro de la Liga Premier inglesa. El cuadro ciudadano emitió un comunicado médico en donde
donde se dice que el periodo de incapacidad va a ser mucho más de lo esperado. Y en Copa de Italia, el Empoli cayó 3-0 frente al Bolonia. Recordemos que en el Empoli está atajando Davis Vázquez, el arquero que, según consideración de algunos aficionados en Colombia, debe ser el llamado por Néstor Lorenzo para los partidos próximos frente a Perú y frente a Argentina. Y en el Bolonia está Johanner Lukumi. Hoy se jugará el clásico milanés entre el Milán y el Inter, que definirá la segunda semifinal. Cabe la pena recordar que los partidos que se están jugando son los partidos de ida. En la semana del 23 y el 24 de abril serán los partidos de vuelta. Y con relación a la Copa Libertadores de América, Alianza Lima de Perú cayó 1-0 a manos de Libertad de Paraguay, y en el duelo de equipos ecuatorianos, el Barcelona de Guayaquil le ganó 1-0 a Independiente del Valle. Con eso cerramos lo que tiene que ver con el fútbol internacional. Pasemos entonces a las probables alineaciones de los equipos colombianos en las competiciones continentales. Voy a empezar por la del América de Cali, que enfrentará a Racing de Montevideo en la Copa Sudamericana, y el equipo escarlata se presentará de la siguiente manera: Jorge Soto bajo los 3 palos, Gerson Candelo será el lateral por derecha, Jan Pestaña y Brian Medina, pareja de zagueros centrales, Marcos Mina será el lateral por izquierda, Eder Álvarez Balanta en compañía de Rafael Carrascal en la línea de volantes defensivos. En la zona de gestación estarán Cristian Barrios y Duván Vergara como extremos, Juan Fernando Quintero de enlace, adelante de punta el delantero argentino-chileno Rodrigo Holgado. Esa es la probable alineación de América para enfrentar a Racing de Montevideo. Y la probable alineación de Atlético Nacional para enfrentar al equipo nacional de Montevideo de Uruguay. El verdolaga formará de la siguiente manera: David Ospina bajo los 3 palos, Andrés Felipe Román marcando punta derecha, Felipe Aguirre y William Tecillo, pareja de zagueros centrales, el uruguayo Camilo Cándido marcando punta izquierda, Jorman Campuzano en compañía de Juan Manuel Zapata en la primera línea de volantes, en la zona de gestación Marini Nestroza y Dairon Asprilla como extremos, Edwin Cardona de enlace, adelante de punta Alfredo Morelos, quien puede jugar el partido de Copa Libertadores, pero está castigado en la Liga Betplay Di Mayor. Con esto cerramos nuestra participación en el programa por el día de hoy. Nosotros nos despedimos. Ese fue su programa Fútbol AM Sports. Muchísimas gracias por oírnos. Esperamos que la pasen bien. Esperemos que la sigan pasando bien. Nosotros nos reencontraremos el día de mañana para hacer el balance de lo que suceda con el equipo verdolaga, para hacer el balance de lo que suceda con el equipo América de Cali, y continuando con la programación de los partidos de Copa Libertadores y de Copa Sudamericana, pero no nos olvidemos de las noticias de Liga Betplay Di Mayor, noticias de colombianos en el exterior, noticias de lo que pase con el Sudamericano Sub-17 y por supuesto todo lo que tiene que ver con el mundo de la pelota. A todos ustedes, mil y mil gracias, que sigan pasándola bien. Nos volveremos a reencontrar el día de mañana. Termina nuestro espacio, y con él llega el pitazo final. Fútbol AMR Sport les agradece su amable sintonía y los espera con toda la información, análisis y opinión de todo lo que ronda en el mundo del balón. Nos encontraremos en una nueva oportunidad, y no olvide seguirnos y suscribirse a nuestras redes sociales.